Voy a invitarlos al libro Isaías, amados hermanos. Libro de Isaías 40:31. Libro Isaías, capítulo 40, verso 31. A ver, ¿ya lo tienen todos? Dice la palabra. A ver, lo que hayan encontrado, pónganse de pie, amados hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor, amados hermanos. Pónganse de pie. Sayarikoichi. A ver, a los que no entienden castellano, Sayarikoi. Hatari, Iglesia del Señor. A ver, a los que están al fondo, los que no tienen bebé, a ver, porque está sentado Iglesia del Señor. Pónganse de pie. Amados hermanos, vamos a leerlo, la palabra del Señor. Libro Isaías 40, verso 31. Dice la palabra del Señor: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amados hermanos, pónganse en sus lugares, ocupan sus asientos. Gloria al Señor, Dios mío, Padre amado Jesús. Esta palabra, Señor, amados hermanos, dice la palabra del Señor: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Y cuántos de nosotros, amados hermanos, estamos esperando a Jehová? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos esperando la palabra del Señor esta noche? Y los que esperan a Jehová, dice, amados hermanos, tendrán Iglesia del Señor, tendrán nuevas fuerzas. Vamos a tener, dice, nuevas fuerzas lo que esperamos al Jehová. Y cuando nosotros esperamos esas nuevas fuerzas, Iglesia del Señor, esta noche, yo sé que todos queremos nuevas fuerzas. Estamos empezando un nuevo año, nuevo día, nuevo mes. Y estamos esperando con las ansias de tener nuevas fuerzas. Los que esperan a Jehová. Dice la palabra del Señor, no es lo que yo me estoy inventando, amados hermanos. Ahí lo tienes, la palabra del Señor. Dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. ¿Cuántos de ustedes quieren levantar las alas como las águilas? Para poder, amados hermanos, en el camino, sin cansancio, sin fatiga. Como las águilas, amados hermanos, sacan las nuevas fuerzas para que pueda llevarse un pollo, una gallina del campo, se saca las garras con toda la fuerza, ¿no es cierto? Y se levanta y se lleva con todo. Y como nosotros, ¿por qué no, amados hermanos, esperar esas fuerzas de parte del Señor? ¿Cómo no, amados hermanos, pedirle al Señor: Señor, dame nuevas fuerzas este año? Alábale, amados hermanos. Yo voy a tener nuevas fuerzas de ti, Padre amado. Yo necesito nuevas fuerzas. Yo necesito tener nuevas, amados hermanos, como las águilas, para poder volar, para poder correr sin cansarme en el camino del Señor. ¿Cuánto queremos, amados hermanos? Yo sé que yo también quiero ser como las águilas, para poder correr en el camino, para poder levantar mis brazos. Señor, yo estoy contigo todos los días de mi vida. Alabado sea Señor, amados hermanos. Dice la palabra del Señor: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas.
Yo quiero tener nuevas fuerzas. Año pasado eran otra fuerza, hoy quiero tener nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas espiritualmente, revestidos con la palabra del Señor. A su nombre, iglesia del Señor. Amados hermanos, yo quisiera tener nuevas fuerzas. Yo quisiera correr, yo quisiera danzar, yo quisiera dar las glorias al Señor con mis brazos todos los días de mi vida y decir las gracias, Señor, por este año. Tú eres el dueño de mi vida, tú harás todo lo que quieras conmigo. Tú quieres, Señor, tú haz tu voluntad conmigo. Necesito más de ti. ¿Cuánto estaremos clamando al Señor? ¿Cuánto estaremos rogando al Señor? ¿Cuánto estaremos pidiendo al Señor? Para tener nuevas fuerzas, amados hermanos. Eso dice la palabra del Señor. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Tendrán, dice la palabra del Señor, amados hermanos. A esto, Señor, Padre poderoso, estamos esperando toda la iglesia del Señor. Todos estamos esperando para poder tener nuevas fuerzas. Año pasado estabas cansado, turbado, en las aflicciones, en las necesidades, pero hoy tenemos nuevas fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo estoy con las nuevas fuerzas, iglesia del Señor. ¿Cuántos de ustedes están alegres, gozosos por este nuevo año? Año pasado era año pasado, lo pasado ya está hecho. Hoy es nuevos días. Hoy tengo las nuevas fuerzas. ¿Ustedes cómo están? ¿Tienen nuevas fuerzas o no? ¿O están lo mismo? Yo sé que no, amados hermanos. Tienen nuevas fuerzas, tienen nuevas metas, tienen nuevas decisiones. Alabado sea el Señor, amados hermanos. Alábale, amados hermanos, con las nuevas fuerzas que tú tienes, con las nuevas fuerzas, con esas ganas. Alábale al Señor con ese gozo y alegría. Si tú tienes los brazos completos, dile gracias, Señor. Tengo los brazos completos, tengo los miembros completos. Te doy las gracias todos los días de mi vida. Alabado sea, Señor, amados hermanos. Vamos a otro libro, amados hermanos. Vamos, libro Proverbios, capítulo 6, verso 6. A ver, ¿alguien ya lo encontró? Por favor, ¿podría leerlo, por favor, hermanos? Libro Proverbios, capítulo 6, verso 6. Amén, gloria al Señor. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Gloria al Señor, gracias al Señor, amados hermanos. Libro Proverbios, capítulo 6, verso 6, versículo 6, dice la palabra del Señor. Ve a la hormiga. Ve, mira a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Mira, nos dice, mira a las hormigas. Oye, perezoso. ¿Cuántos perezosos tenemos aquí, iglesia del Señor? Por eso nos dice, amados hermanos, mira, sé sabio. No seas como perezoso. Pero dice, amados hermanos, la hormiga, ¿cómo es? La hormiga, ¿quiénes conocemos la hormiga? Es un animal pequeñito, pero trabajan en unión, son obedientes, caminan por el mismo camino, juntos en equipo. No hay nadie que yo me voy por acá, no, yo no quiero trabajar. Pero un animal muy pequeñito, amados hermanos, trabajan ordenados, son obedientes, obedecen a su jefe, trabajan en unión. A eso dice, mira, perezoso. Ve a la hormiga perezoso, cómo trabajan. Pero el perezoso, ¿cómo es?
ocioso. Tienen metas, pero no puede hacer, no puede lograr. No puede. El perezoso solamente su trabajo es dormir. Tiene decisiones, tiene metas, pero no puede lograr. Por eso, amados hermanos, mira a la hormiga perezoso. Sé sabio. ¿Ve? ¿Cuántos sabios estamos esta noche, amados hermanos, a su nombre? ¿Cuántos sabios estamos esta noche, amados hermanos? Mira a la hormiga, iglesia del Señor, cómo trabajan. ¿Y por qué no trabajar nosotros como la hormiga? En equipo, en unión, en armonía. Amados hermanos, ¿cómo no podemos trabajar? Nosotros somos inteligentes, sabios, estudiados, educados. Pero los animales no tienen educación, pero trabajan en orden. ¿Ve? ¿Cómo, amados hermanos, nos hace entender, amados hermanos? Sé sabio, mira la hormiga. A su nombre, iglesia del Señor. Lo cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, amados hermanos, pero son obedientes, trabajan en equipo, como los primeros cristianos. ¿Cómo eran? Vivían en unión, en armonía. Compartían, amados hermanos. Pero la hormiguita también dice, amados hermanos, trabajan en equipo, trabajan, pero dice, aún no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, son sabios, amados hermanos. Y nosotros, ¿por qué no ser sabios, amados hermanos? ¿Por qué no más prepararnos, amados hermanos? ¿Por qué no, amados hermanos, buscar la presencia de Dios espiritualmente todos los días de nuestra vida mientras estamos sanos? Mientras que tengamos las fuerzas, mientras que tengamos los miembros completos. ¿Qué sería de nuestra vida si uno de los ojos perdemos, amados hermanos? ¿Será igual? No va a ser igual. Si un brazo pierdes, no va a ser igual. Amados hermanos, tenemos los miembros completos. Y doy gracias al Señor, amados hermanos. A su nombre, iglesia del Señor. Amados hermanos, doy gracias y nos hace entender para ser sabios, para ser como las águilas, para poder tener nuevas fuerzas este año, amados hermanos. Vamos a otro libro, amados hermanos, les voy a invitar. Libro San Lucas, capítulo 12, verso 24. A ver, amados hermanos, ¿alguien lo tiene? Pónganse de pie y lee la palabra del Señor, amados hermanos. Libro San Lucas, capítulo 12, versículo 24. Gracias al Señor. Dice, considerad los cuervos que no siembran ni ciegan, que ni tienen dispensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valíis vosotros mucho más que las aves? Nosotros, ¿por qué no, amados hermanos? Dicen, los aves no siembran, no guardan su granero. Pero ¿por qué no ustedes mucho más podrían, amados hermanos, ser como las aves? ¿Por qué no? Todas las mañanas, ¿cómo amanecen las aves? Alabando al Señor. Aunque hay lluvia o no hay lluvia, aunque hay cosecha o no hay cosecha, agradeciendo al Señor. Pero el hombre, ¿cómo está amaneciendo? Aborreciendo, maldeciendo lo que ha nacido. Muchas veces, amados hermanos, el hombre somos así. ¿Por qué habré bebido? ¿Por qué estoy aquí sufriendo de hambre? No hay nada. ¿Qué voy a cocinar? ¿Qué vamos a hacer el hombre? Pero los aves
dando las gracias al Señor. Aunque no hay lluvia, hay cosecha, no hay cosecha. Aunque hay helada, lo que pasa, las aves alabando al Señor. Alabado sea Señor, amados hermanos. Entonces, nosotros, amados hermanos, tenemos que dar las gracias en todo tiempo. En todo tiempo. Tukoy tiempo gracias nenanchik taita Diosman. Manas, amados hermanos, yohanchiga hukman yaspacho kausachuan, amados hermanos, imapis capten pues. Imainan, amados hermanos, las aves cómo alaban al Señor en todo tiempo. Aunque haya perdido su familia. Aún las aves tienen su familia, ¿no es cierto, amados hermanos? Tienen su familia. Pero dice, ¿por qué no ustedes? ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿No vales usted mucho más que las aves? Sí, valimos mucho más que las aves. Tenemos valor. Tenemos todo, amados hermanos. Tenemos casa, chacra, terreno, negocio, tiendas, muchas cosas tenemos. Pero las aves, ¿qué cosa tienen? Último rato no tienen ni casa. Pero las aves alaban al Señor todos los días. A su nombre, iglesia del Señor. ¿Y por qué no nosotros, amados hermanos, dar las gracias a Dios todos los días de nuestra vida? En los momentos de aflicción, pruebas, dile gracias al Señor. Gracias, Señor, tú haz tu voluntad con mi vida. Hay que dar las gracias, amados hermanos, a su nombre, iglesia del Señor. Entonces nosotros tenemos que dar las gracias todos los días de nuestra vida. Y como las águilas, tener nuevas fuerzas, no se olviden. Nuevas fuerzas, amados hermanos. Vamos a otro libro, amados hermanos. Vamos a volver al libro Proverbios, capítulo 30, verso 30. A ver, ¿alguien lo tiene? Léelo, hermano. A ver, hermano. Amén. Amén. ¿Y cuánto estamos como los leones esta noche? ¿Cuánto estamos esta noche como los leones? Que nunca se rinda, que nunca vuelva para atrás. Santo Dios, amados hermanos, los valientes como los leones, dicen, nunca pueden retroceder para atrás. ¿Y cuántos de ustedes quieren ser como león? Venga lo que venga, sigamos caminando, sigamos sacando los pasos para adelante, amados hermanos. ¿Cuántos de ustedes quieren ser como león? Alza la mano. Yo quiero ser como león. Yo no quiero rendirme. Yo no quiero dar los pasos para atrás. Yo quiero dar pasos para adelante. Amados hermanos, yo quisiera ser como león. El león dice, nunca se rinde, nunca da pasos para atrás. El león es un animal pues fuerte, valiente, a nadie teme. Pita pues mancharincho, ¿no es cierto? Manan pita pues manchacuncho. El león es fuerte, valiente, con todas las garras lo atrapa, ya no suelta hasta que le coma, pues, hasta que le mata, ya, pues, amados hermanos, el león. Por eso, amados hermanos, la palabra del Señor dice, el león fuerte entre todos los animales, que nunca vuelve atrás para nada. Yo no quisiera rendirme, amados hermanos, venga lo que venga. Yo no quisiera. ¿Y ustedes qué dicen la palabra del Señor? ¿Cómo se sienten con esta palabra? Hacen promesa como leones para ser fuertes, valientes. Sí, amados hermanos, venga lo que venga, tenemos que caminar.
Venga lo que venga en nuestra vida, tenemos que dar paso para adelante. Bienvenidos, hermanos, desde ciudad de Arequipa, ¿no, hermana? Dios le bendiga, son fuertes, valientes como león. Nunca te rindas, nunca des paso para atrás. Siga adelante, diga lo que diga la familia, siga adelante. No pasará 100 años este problema, necesidad que estás pasando. Un día va a estar predicando la palabra del Señor, testificando que Dios está haciendo obra en tu vida, en tu familia. De esta manera el pueblo se va a levantar. A su nombre, iglesia del Señor. Para eso estás hoy en este lugar. Gracias a Dios, gracias por la palabra, gracias por red social que está viendo de toda la nación. Amados hermanos, estamos teniendo visitas. Gracias a ellos también nos preparamos. Si no tuviera ellos, yo estaría sentado en mi casa durmiendo, trabajando y gracias a ellos, amados hermanos, todos nosotros estamos preparándonos. Doy gracias a ellos, a todos los que llegan aquí, amados hermanos, con diferentes problemas, con necesidades. Damos las gracias por ellos. Si no hubiéramos, amados hermanos, pacientes que están mal espiritualmente, nosotros estaríamos, amados, como estamos, amados hermanos. Estaríamos aquí, amados, para alabando a veces con bajeza espiritualmente, amados hermanos. Gracias a ellos, amados hermanos, estamos preparándonos por ellos también. Y nunca nos hay que rendir, amados hermanos. Seamos como los leones, valientes, y que nunca hay que tener temor a nadie. Solamente temor al Señor hay que tener, amados hermanos, todos los días de nuestra vida. A su nombre, iglesia del Señor. Y doy gracias a Dios, amados hermanos. Y voy a dar pase a nuestra hermana. Solamente es un porción de la palabra del Señor. Y gracias doy en este momento, amados hermanos. Gracias, hermana. A ver, vamos a orar, dice, gracias al Señor. A ver, pónganse de pie, amados hermanos. Gracias, hermana. A ver, pónganse de pie. Sayarico y iglesia del Señor, vamos a ayudar oración a todas nuestras hermanas. Hermana, otro día, anótalo de qué lugar están enviando saludos. De todos, necesitamos, de todos. Ajá, es bueno para que ellos también pues queden agradecidos. ¿De qué lugar? Para poder pues mencionar claramente. Gracias al Señor. Amado Dios, te doy las gracias en el nombre de Jesús. Padre, tú conoces, Señor Dios mío, a tu hija Nélida Santos, Padre, amado Dios poderoso, Jesucristo bendito, Dios mío. Amado Dios, tú conoces a esta sierva, Señor Dios mío, Padre Santo. Amado Dios, Padre mío, Padre poderoso Jesús. Tú conoces, Señor Dios mío, toda su familia, Señor. Si en el camino está, Padre Santo, Dios mío, cansado, turbado, fatigado, Señor Dios mío, hoy mismo, Padre, ayúdale, Señor Dios mío. Bajo tuyo está, Señor, toda familia, santos, Padre, amado Dios mío, Padre Santo. No sé de qué lugar es esta sierva de Dios, Padre mío. Estás en ese lugar, Señor. Si tu palabra dice, Señor, donde están clamando en mi nombre, yo estoy allí. Dice tu palabra, Señor, tú mismo, Señor, restaura esta vida. Ayúdale, Señor, Padre mío, poderoso Jesús, espiritualmente, Señor. Ayúdale, Padre amado Dios mío. Habla tu sierva, Señor, mediante sueño, Padre amado Dios mío, Padre Santo, en el nombre